de entrada de los venezolanos a los Estados Unidos. Un tema que evidentemente ha generado muchísimo nerviosismo, muchísima preocupación, van rumores de un lado y del otro, y por eso tenemos con nosotros a Yesenia Iahona, abogada de migración, que nos acompaña a esta hora para hablar sobre este punto y evidentemente otros que tienen que ver con los venezolanos y con la migración. Yesenia, buenas tardes, bienvenida a Venezuela al Día. Muchas gracias por la invitación, es Yesenia Iacona. Iacona. Perfecto, perfecto, Iacona. gracias. Gracias por, A por, la, por la corrección. Yesenia Iacona. Yesenia, correcto. en principio, ¿qué nos podrías contar de esto que sucedió el fin de semana y que empezó a correr? Sobre esa posible restricción de nosotros los venezolanos, de entrada de nosotros los venezolanos a los Estados Unidos. ¿Qué le podemos contar a la gente para aclarar el tema y para entender realmente si eso puede convertirse en una ley o no? Ok, primero que nada, lo que ha estado rodando ha sido un borrador, de hecho que así mismo lo mencionó el New York Times en su publicación, que dicen que es un borrador, ¿no? Un borrador no significa que sea la noticia final, no hay ningún pronunciamiento final o oficial del gobierno hasta hoy, 1:42 de la tarde, hora Miami, ¿ok? Sin embargo, es posible que esto sí vaya a ocurrir y sí vaya a existir esa publicación o pronunciamiento del gobierno en relación a la restricción de este listado de países que pareciera que está incluso dividido por colores, el rojo, anaranjado, etcétera, dependiendo de la cantidad de restricciones que irá a imponer al gobierno a estos países, incluyendo a Venezuela. Ahora bien, esto ya ocurrió en el pasado, en la administración del presidente Trump anterior. Él hizo este mismo travel ban. Esto fue incluso detenido en 3 ocasiones por jueces federales en el país y solamente quedó una cuarta versión que fue la que, vamos a decir, llegó a implementarse y tuvo efecto hasta que el expresidente Joe Biden la quitó de funcionamiento. ¿Qué puede pasar? No sé, todavía hay que esperar hasta que haya un pronunciamiento oficial donde hable exactamente de quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar de esos países, sea una restricción del 100%, porque en la anterior, que fue la que quedó con vida después de los diferentes retos judiciales, Venezuela fue afectada solamente cuando eran o miembros del gobierno de Venezuela o familiares de miembros del gobierno de Venezuela. No era para todo el mundo, pero esa era la anterior. No sé si esta que viene va a ser exactamente igual o si viene con algún tipo de diferencia. Sí, Yesenia, en esa medida, digamos, ¿cuál sería entonces el impacto? En este caso, digamos, lo explicabas muy bien en la primera administración Trump, pues intentó hacerlo en varias ocasiones, pero finalmente solo aplicó hasta cierto punto. Pero esta vez estamos viendo, digamos, una administración mucho más fuerte endureciendo esas medidas de migración, sin importar incluso el llamado de entidades internacionales. ¿Cuáles podrían ser esas afectaciones? Ya hemos hablado de la preocupación por el TPS, hemos hablado también de la preocupación por esas deportaciones masivas, pero ¿qué afectaciones tendría entonces ya en este caso para los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar porque o tienen un empleo o tienen familias y lo están haciendo de manera legal? Mira, como te digo, hay que esperar a que esto sea publicado y que sea oficial. Por ahora sería básicamente especular sobre el contenido de qué va a traer esto. Y si es verdad, es una administración que viene de alguna manera sobrepasando algunos límites incluso constitucionales. Sin embargo, así mismo como se ha ido por encima de los límites, también ya hay muchos jueces federales que le han detenido este tipo de órdenes ejecutivas, incluso la del sábado que ustedes comentaban previamente sobre los vuelos a El Salvador, la había detenido ya un juez, pero el alegato del gobierno es que la detuvo vía telefónica, no era una orden o una instrucción escrita y por esa razón el gobierno no le prestó atención y igual ejecutó los vuelos. Sí, doctora Yesenia, yo le quería preguntar si hipotéticamente llega a ser legal llega a darse esta ley y es completa, es decir, en el peor escenario contra todos, no contra integrantes del gobierno, sus familiares, como fue en el pasado, independientemente de que un venezolano tenga una visa vigente, que haya sido tramitada legalmente, que tenga, no sé, 2 años de haber sido tramitada y le queden 8 años, porque son 10 años normalmente a un venezolano que le dan con una visa de turista, esa visa queda anulada, simplemente, si hay una medida de este tipo. O sea, esta medida estaría por encima de esa visa.
Claro, claro. Si la medida es para todo tipo de visado temporal, por ejemplo, de personas que quieran entrar al país con visas de inversión, visas de estudio, visas de transferencia de ejecutivos, visas de turista, si es así, si ese es el contenido, esas visas van a quedar canceladas. La persona no va a poder entrar al país. O sea, entonces le repregunto, ¿podría ser específico hasta cierto punto? Así como antes era a un tipo de persona, puede ser a un tipo de visa. Quizás turista sí, pero de inversionista no. O sea, puede ser de diferente manera esta posible ley. Correcto, correcto. Hay que esperar, por eso es que yo digo que hay que esperar que salga el anuncio para ver quiénes están sujetos. Si es todas las personas de esa nacionalidad con cualquier tipo de visado temporal o son algunos tipos de visados los que se van a ver afectados o si va a haber un escrutinio más alto para poder procesarlo. Eso no lo sé. Y en su Doctora, conocimiento que maneja este tema, disculpa, en su conocimiento que maneja este tema, ¿qué país en este momento tiene mayor restricciones hacia Estados Unidos y en qué se basa más o menos? ¿Conoce más o menos algún caso específico? Bueno, de Latinoamérica, el primero que estoy viendo es Venezuela. Realmente ningún otro país de Latinoamérica tiene ningún tipo de restricción. Venezuela y Cuba, porque son los dos países que están en la misma situación. Y en el borrador que sacó publicado el New York Times aparecen también los dos países, incluso con el código rojo arriba, lo que tal vez es una restricción bastante amplia la que le va a aplicar. Y como bien sabemos, por ejemplo, en Venezuela hay muchísimas personas que son también de nacionalidad siria, y Siria está dentro de los países con la restricción, es decir, no podrían de alguna manera, si tengo otro pasaporte de la otra nacionalidad, hacer uso. Hay que esperar un poco que salga la ley como tal, que es lo que va a pasar, y los retos federales que vendrán posteriormente, porque además yo creo que nos están tomando a todos en un mismo plato y considerándonos como que somos los venezolanos una invasión, vamos a llamar, mira, salieron confetis, salió una invasión al país de un grupo terrorista y no necesariamente es así, o sea, definitivamente no. doctora, ¿hay algún tipo de antecedente cercano a un país que haya tenido una restricción completa para entrar a los Estados Unidos? Porque, digamos, uno entiende que este tipo de situaciones se dan a veces con diferentes países y con situaciones muy particulares, como lo decía ya con Venezuela, con gente que está ligada al gobierno, familiares, pero ¿hay algún antecedente que usted conozca reciente de un país que tenga la negativa 100% de sus connacionales de entrar a los Estados Unidos? Mira, recientemente, la verdad no conozco de ningún país que ningún nacional pueda entrar aquí a Estados Unidos. La verdad no lo conozco, ni siquiera países que han estado en su momento en guerra o países que han estado, sabes, en medio de situaciones de conflicto con Estados Unidos se les ha prohibido. Tal vez ha subido el escrutinio para ciertos visados, la revisión es mayor, pero no necesariamente una prohibición tan generalizada, además, porque prohibirle a todos los nacionales de un país la entrada a Estados Unidos me parece que es un tema bastante drástico. Sí, señora abogada Yesenia, en este caso, en ese día a día que ustedes han evidenciado, digamos, lo hablamos, mucha especulación, mucho temor sobre si van a aplicar o no las medidas. ¿Qué han encontrado ustedes, digamos, cuando en este caso los ciudadanos venezolanos se acercan a ustedes a preguntarles qué dudas tienen, cuál es el temor principalmente y qué ha generado esto en especial en quienes ya llevaban varios años y habían hecho sus proyectos de vida allí en Estados Unidos? El temor mayor es para las personas que están afuera, que tienen visa de tal cual ustedes lo estaban mencionando al inicio, visa de turismo, por ejemplo, y tienen familiares aquí. ¿Cómo harían si quedan vetados para entrar al país de visitar a los familiares que ya están aquí? Porque al ser de viaje, si tomamos la palabra exacta y la frase completa, si es de viaje, entonces es para entrar al país, en todo caso, ¿no? Serían los que están afuera y ese es el mayor temor. Incluso hay personas en procesamientos de visa de peticiones familiares, ya peticiones de visa a nivel consular, visados aprobados ya a punto de entrar y esa es la mayor preocupación. Si esto entra en efecto, ¿qué hacen? Tienen que adelantarse, no se pueden arriesgar a entrar, tienen que esperar a que un juez revise si la medida es constitucional o no. Ese es el mayor temor. Doctora, me pregunta, por ejemplo, la gente que, yo sé, evidentemente, como usted decía, todo esto es especulación. Falta un proceso
para que esto termine siendo un tema legal, e incluso, y me corregirá usted, ese proceso todavía, por más de que se dictamine una ley, tiene un proceso que le permitiría o no tener validación legal, porque usted nos contaba que en la anterior gobierno de Donald Trump se hizo de esta manera y luego fue detenida. Pero me pregunta gente, por ejemplo, que si esto ocurriría, ¿qué pasaría con la gente que tiene doble nacionalidad? Por haber nacido en Venezuela, ¿la otra nacionalidad no le funcionaría o cómo sería en este caso? Mira, no lo sé, no sé cuál sería el tratamiento que le darían, pero yo entiendo que si yo tengo una doble nacionalidad y yo uso mi pasaporte o mi documento de viaje para entrar al país con la doble nacionalidad, es posible que dejen a la persona entrar porque no es otro país que está vetado. Sin embargo, al tú haber nacido, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, hablando en específico de los países más cercanos que tenemos aquí, ¿ok? Podría ser que también le apliquen el mismo veto, porque si la persona nació ahí es nacional de ese país. Hay que esperar a que salgan las medidas y digan cuál es el tratamiento que se le daría y hasta dónde se expande, ¿no? Porque yo pensaría que una persona con doble nacionalidad, por ejemplo, venezolana, española, pero nació en Venezuela, definitivamente está dentro de los países vetados. Sí, doctora, yo le quería cambiar un poquito el tema sobre el tema de los deportados a El Salvador, que ha sido noticia pues aquí en Venezuela y seguramente en Estados Unidos por las imágenes, la manera, la forma. Hubo este veto de un juez federal que ya Estados Unidos dijo que cuando el veto llegó era muy tarde, ya el avión estaba fuera del territorio estadounidense. En su opinión jurídica, este proceso, ¿usted cree que tuvo irregularidades en algún punto o está bien hecho? O sea, usted, más bien su opinión jurídica, más allá, o sea, el tema pues, jurídico que usted maneja de la migración, ¿cómo ve esto que ocurrió con los venezolanos, estos cientos de venezolanos llevados ahora a El Salvador, a un tercer país, ni siquiera a Venezuela, ¿no? Primero, y es mi humilde opinión, yo pienso que quién verificó realmente que esos venezolanos que están en una cárcel de máxima seguridad sean miembros del Tren de Aragua, número uno, que es el grupo que el gobierno del presidente Donald Trump ha agregado a la lista de terroristas, número uno. Segundo, al no haber un debido proceso que está estipulado en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿ok? No se pasó por todos los filtros y todo el procesamiento para hacer las verificaciones correctas y asegurarse de que las personas que fueron trasladadas sean realmente miembros de este grupo y el gobierno tenga, vamos a ponerlo entre comillas, razones suficientes para querer expulsarlos a El Salvador. Entonces, eso es la parte que más me preocupa. Ya el tratamiento que le den a El Salvador, si son personas del Tren de Aragua o de alguna otro tipo de pandilla, ya será cuestiones del gobierno y cómo ellos le hacen el tratamiento a estas personas. Pero realmente lo que más me preocupa es que allí posiblemente hayan personas que no están 100% verificadas y confirmadas porque es que no les dio tiempo. Cuando no se pasa por toda la cantidad de audiencias y un juez federal determina la deportación de una persona que está estipulado, el gobierno al hacer deportaciones masivas, dentro de esas deportaciones masivas pueden haber personas que estén allí tal vez y no necesariamente sean miembros de este tipo de pandillas. Estamos conversando con la doctora Yacena Iacona, abogada de migración, sobre diferentes temas. Por supuesto, el principal, el tema que corrió este fin de semana y que tiene que ver con una posible restricción de entrada de venezolanos a los Estados Unidos. Doctora, también en la semana habíamos conversado sobre un punto muy particular que tiene que ver con la ciudad del Doral, en Miami, en los Estados Unidos, que hoy es la ciudad con mayor cantidad de venezolanos viviendo en ese país y que en principio están a la expectativa también de todo lo que pueda suceder con el vencimiento del TPS dentro de muy poco tiempo, con lo que significaría una salida también masiva de venezolanos que quedarían ilegales dentro del propio país. Ustedes que están dentro de los Estados Unidos, que están ahí muy cerca de la comunidad venezolana, ¿cómo están manejando este tema? ¿Cómo están ahorita manejando esta información? Sí, de hecho, el tema se está manejando es sencillamente esperar hasta la audiencia que está el 24 de marzo del 2025 pautada, donde un juez se va a pronunciar y en ese pronunciamiento determinará qué medida va a tomar. Probablemente hagan una medida preventiva de
extender temporalmente el TPS, suspender la cancelación de no extensión del TPS, y con eso va de la mano la autorización de permisos de trabajo para las personas que tienen el beneficio del TPS, hasta que el juez tenga los soportes completos, pueda recibir también la información del gobierno y revisar si la medida tomada por el gobierno de no extender el TPS a los venezolanos es constitucional o no, si el gobierno tenía los poderes completos o no. Ya el juez lo definirá, pero probablemente lo va a definir ya más a futuro, porque no ha tenido el tiempo suficiente para revisar todas las evidencias pertinentes. Doctora, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy interesante poder escucharla, tener claridad sobre estos diferentes puntos, diferentes temas. Y nada, por supuesto estaremos atentos para, si esta información se convierte en realidad, poder discutirla con usted y saber qué le va a pasar a los venezolanos que sean incluidos en esta restricción. Así que muchísimas gracias y bienvenida siempre. Gracias. Bueno, ya estaba con nosotros Yesenia Yacona, abogada de migración, un tema muy particular, un tema además